en esta palestra donde las voces se alzan y los caminos se bifurcan, donde el cristiano es romanista o testigo, o hay necios e insensatos, locos para contar relatos. Que sobrevuelan el Imperial y las 11 calvas. Cuervo y campaneros blancos. En medio de esto, una pregunta que lo cambia absolutamente todo. Que Cristo murió y resucitó según la historia. Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito, C.S. Lewis, Josh McDowell, Lee Strobel. Lee, culturízate, deja un poquito Netflix y lee más tu Biblia. Porque, como dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto. De pueblo que tiene labios inmundos, y he visto con mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Aún así vive la vida, que vida solo hay una. Sí, vive la vida, pero como que hay un juicio con Dios. A ver, ¿lo podemos aguantar? Buenas tardes, Sevilla. Seguimos hablando de un libro, como puede ser este, Palabra de Dios. Concretamente este, bueno, tanto nos han dicho, pero ¿ustedes qué sois? ¿Ustedes sois testigos de Jehová? Ustedes sois unos herejes, nos han llegado a llamar algunos en este mismo lugar. ¿Por qué? Simplemente por coger un libro como este. No este, concretamente no este, pero sí una Biblia como la que pueden tener ahí adentro, en el templo de ahí adentro, en el templo de más para allá, en el templo de más para allá al fondo, cogerla, leerla, aplicarla correctamente. Y digo correctamente, y tengo a mis lados a personas que no lo aplican bien, aplicarla correctamente y mostrar pues lo que dice aquí. Quiero empezar por un texto en la Revelación de Juan, capítulo 3, Apocalipsis de Juan,
Revelación de Juan, si lo prefieres traducir directamente al español, capítulo 3, versículo 20 en adelante, dice Dios: mira, estoy al pie de la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al que venza le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Y este texto está dentro de un contexto, como todos los textos de la Biblia. No se puede coger un texto como Mateo 16, 18 y sacarlo de su contexto y decir: ahí Jesús le está diciendo a Pedro, tú vas a ser el primer papa. Tampoco se puede sacar un texto del Evangelio de Juan, capítulo 14, donde Jesús dice, el Padre es mayor que yo, sacarlo de contexto y decir, ¿veis? Ahí Jesús está diciendo que Él no es Dios. No puede sacar textos de contexto. Y este texto de Revelación capítulo 3 está en un contexto. Una de las 7 cartas que Jesús manda, el mismísimo Jesucristo manda al apóstol Juan, el discípulo amado, a escribir a las iglesias, congregaciones que había en el siglo I, allá en la zona de Turquía, iglesias cada cual, podríamos decir, con sus problemas. Y este fragmento se encuentra en la carta que él escribe a la Odisea. Se encuentra en la carta que Jesús escribió a la iglesia de la Odisea. Dice el versículo 14, y al ángel de la congregación que está en la Odisea, escribe, estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Está en un contexto, está hablando a una iglesia, sí, en un ámbito muy específico, no tanto, pero sí bastante específico, está hablando a una iglesia. En un ámbito más general, está hablando a un conjunto de iglesias, un conjunto de congregaciones, un conjunto de denominaciones, un sistema religioso completo. Un sistema religioso completo que, como dice Jesús, mira, estoy de pie a la puerta y toco. Un sistema de denominaciones, religiones, iglesias, congregaciones, y si nos vamos a lo más específico, de personas particulares, personas que, aquí lo dice bien claro, son las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, de Revelaciones. 7 cartas a 7 iglesias, 7 sistemas religiosos, 7 denominaciones, si lo quieres ver así, 7 personas particulares, cada una decía, yo creo en Dios, cada una enseñaba lo que decía la Biblia, cada una creía en Jesucristo, cada una decía obedecer a Jesucristo, cada una decía ser salva. ¿Y cuál es el problema de esta congregación, de esta iglesia de la Odisea, aquí en Revelación? Mira, estoy de pie a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Decían que tenían a Jesús, decían que creían lo que había en la palabra de Dios, decían que tenían fe en Jesucristo, decían que obedecían lo que dice Dios que hay que hacer y lo que dice Dios que no hay que hacer. Pero Jesús estaba afuera. Jesús estaba afuera de la puerta de esa iglesia, de esa congregación, de ese sistema religioso, de ese conjunto de iglesias, de ese conjunto de denominaciones, del corazón de esas personas particulares. Jesús estaba afuera del corazón de esas personas particulares que decían, yo creo en Jesucristo, creo en Dios, creo lo que dice la Biblia, obedezco los mandamientos de Dios, obedezco las leyes,
todas estas personas que tanto decían amar a Jesús lo tenían fuera del corazón, fuera de la puerta de la iglesia, fuera de la puerta de la congregación, fuera de la puerta del sistema de religiones, fuera de la puerta de las distintas denominaciones. Lo tenían fuera. Y dice Jesús: oye, estoy fuera, estoy llamando, ábreme, te estoy buscando. Llévatelo a lo personal. Llévatelo a lo personal. Dices creer en Dios, creer en Jesucristo, creer lo que dice su palabra. Dices obedecer los mandatos de Dios. Pregúntate, reflexiona. ¿De verdad? ¿De verdad que no tienes a Jesucristo fuera? Y es lo que venimos a hablar, de qué es lo que pasa si tienes a Jesucristo fuera. ¿Qué es lo que pasa si dices creer en Dios y eres tan hipócrita como los fariseos y los religiosos de su época? Porque Dios inspira en su palabra a Juan a escribir en Revelaciones, capítulo 21, versículo 8. Dice: pero en cuanto a los cobardes y los que no tienen fe y los que son repugnantes en su suciedad y asesinos y fornicarios y los que practican espiritismo e idólatras y todos los mentirosos, su porción será en el lago que arde con fuego y azufre. Esto significa la muerte segunda. El problema de tener a Jesús afuera, el problema de no obedecer la palabra de Dios, es que hay un juicio de parte de Dios. Hay un juicio de parte de Dios. Y un juicio que viene absolutamente para todos. Por eso Jesús dice en Juan, capítulo 14, versículo 11 en adelante: créanme que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo. De otra manera, crean a causa de las obras mismas. Muy verdaderamente les digo, el que ejerce fe en mí, el que me ama, ese también hará las obras que yo hago y hará obras mayores que esta, porque yo estoy siguiendo mi camino al Padre. También cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, esto lo haré para que el Padre sea glorificado con respecto al Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, lo haré. Si ustedes me aman, versículo 15, si ustedes me aman, y esto aplica a los que tenían a Jesús afuera, si ustedes me aman, obedecerán, observarán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro ayudante que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir, porque ni lo contemplan, ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré desconsolados. Vengo a ustedes un poco más y el mundo ya no me contemplará, pero ustedes me contemplarán, porque yo vivo y ustedes vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en unión con mi Padre y que ustedes están en unión conmigo y yo estoy en unión con ustedes. El que tiene mis mandamientos y los observa, ese es el que me ama. A su vez, el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me mostraré a él claramente. Y vuelve a repetir Jesús, versículo 23. En respuesta a Judas, Jesús le dijo: si alguien me ama, observará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no observará mis palabras y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino que pertenece al Padre que me ha enviado. Mientras permanecía con ustedes les he hablado estas cosas, mas el ayudante, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todas las cosas que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy
no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se les perturbe el corazón, ni se les encoja de temor. Oyeron que les dije, me voy y vengo otra vez a ustedes. Si me amaran, se regocijarían que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y hay una religión que verdaderamente cree, después de leer este versículo, que Jesús no es Dios. De modo que ahora se lo he dicho a ustedes antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque el gobernante del mundo viene y él no tiene dominio sobre mí, pero para que el mundo conozca que yo amo al Padre, así como el Padre me ha dado mandamiento de hacer, así hago. Levantémonos, vayámonos de aquí. Y dice el 16, les he hablado estas cosas para que no se les haga tropezar, los expulsarán de la sinagoga. De hecho, viene la hora en que todo el que los mate se imaginará que ha rendido servicio sagrado a Dios. Y antiguamente todo el que tenía una Biblia en la mano y la leía en su lengua vernácula era ofrecido en sacrificio, era matado, creyendo que esto lo hacían por amor a Dios. Mas ellos harán estas cosas porque no han llegado a conocer ni al Padre ni a mí. Sin embargo, les he hablado estas cosas a ustedes para que cuando llegue la hora para ellas se acuerden de que se las dije. Estas cosas, sin embargo, no se las dije al principio porque estaba con ustedes. Mientras Jesús estaba aquí en esta tierra, no le reveló toda la verdad a los discípulos. No hacía falta. Mientras el novio está aquí, los invitados a las bodas no ayunan. Eso decía Jesús a los religiosos de su época. Pero ahora voy al que me ha enviado. Y sin embargo, ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Pero porque les he hablado estas cosas, el corazón se les ha llenado de desconsuelo, de tristeza. No obstante, les digo la verdad. Es para provecho de ustedes por lo que me voy, porque si no me voy, el ayudante de ninguna manera vendrá a ustedes. Pero si sigo mi camino, lo enviaré a ustedes. Cuando ese llegue, dará al mundo evidencia convincente respecto al pecado, respecto a la justicia y respecto al juicio. En primer lugar, respecto al pecado, porque ellos no están ejerciendo fe en mí. Luego, respecto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes no me contemplarán más. Luego, y finalmente, respecto al juicio, porque el gobernante de este mundo ha sido juzgado. Tengo muchas cosas que decirle todavía, pero no las pueden soportar ahora. Sin embargo, cuando llegue aquel, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propio impulso, sino que hablará las cosas que oye y declarará las cosas que vienen. Aquel me glorificará, porque recibirá de lo que es mío y se lo declarará a ustedes. Todas las cosas que el Padre tiene son mías. Por eso dije que el que recibe de lo mío y se lo declara a ustedes, dentro de poco no me contemplarán más y otra vez dentro de poco me verán. Vemos esta palabra donde Jesús dice que de parte de Dios y de parte de Él va a venir un consolador, un ayudador, un paráclito, que es el Espíritu Santo. De parte del Padre, de parte de Jesús, que viene del Padre, viene un consolador, un paráclito. Tres personas. El paráclito, que viene del Padre y del Hijo, por lo cual debe de tener la misma naturaleza que ellos, la misma esencia que ellos, y el Hijo, que viene del Padre, por lo cual debe de tener la misma naturaleza, la misma esencia del Padre. ¿Que cuál es? La naturaleza divina. La naturaleza divina, por el amor de Dios y el amor al raciocinio. ¿Qué persona puede leer una traducción como esta con sus muchos errores y sus muchas reinterpretaciones,
reescrituraciones de lo que está escrito, cortas y pegas de distintos pasajes. ¿Qué persona con 2 dedos de frente puede leer esto o cualquier otra traducción como sus creadores así proclaman y no entender las verdades básicas de la Escritura? A saber, que el alma del hombre es inmortal y debemos estar seguros de dónde va nuestra alma. A saber, que el Espíritu Santo que procede del Hijo y del Padre, no como enseñan los ortodoxos, el Espíritu Santo y el Hijo de quien también procede son de la misma naturaleza del Padre, son Dios. Tenemos 2, Trinidad e inmortalidad del alma. Y la tercera y la más importante, y es la mala noticia, la existencia de un infierno, un castigo eterno para los pecadores, para los que tienen a Jesús fuera, esperando a que abra la puerta de sus corazones y pueda entrar a ellos. Para esos que Jesús está esperando, el Paráclito, el Espíritu Santo, no está sobre ellos, ni fuera de ellos, ni contra ellos, ni en ellos. El Espíritu Santo y Dios están esperando. Abre la puerta, por el amor de Dios. ¿Acaso te quieres condenar? ¿Acaso te quieres condenar eternamente en el infierno? Porque los que no creen en el infierno jamás han leído una Biblia con 2 dedos de frente, con un poquito de pensamiento. No han leído ese pasaje de Lucas donde dice el rico Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro a que moje su dedo en agua y baje aquí conmigo y me dé de beber, me calme esa sed, porque estoy atormentado en estas llamas. Agua, bendita agua. Jesús le decía a la samaritana: si bebieses del agua que yo te doy, no volverás a tener sed jamás. Y el rico le pide a Abraham que mande a Lázaro con el dedito mojado en agua. Qué necesaria es el agua para vivir. Pero el agua de vida, porque cuando vayas a parar al infierno con el diablo, con sus ángeles y con la gran muchedumbre de carneros que no siguieron a Dios, que no abrieron las puertas a Jesucristo de su corazón, cuando sigas a la gran muchedumbre de carneros hacia el infierno, allí vas a estar deseando una gotita de agua, vas a estar deseando un ángel o alguien que resucite para hablarle a tus familiares: no vengan a este lugar, no vengan a este lugar. Y Dios te está diciendo a través de nosotros: es necesario que Jesús se fuese a través de esa muerte en el Calvario, de esa cruz, como la que tenemos representada en aquel mural. Es necesario que Jesús muriese y se fuese, su cuerpo ocupase la tumba, pero también es necesario que volviese a la vida. Dice: es necesario que me vaya, pero como yo vivo, ustedes vivirán. Es necesario que muriese, ocupase la tumba y al tercer día resucitase. Es lo que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo designaron para salvar a la humanidad. Que Jesús muriese, que Jesús fuese sepultado y que Jesús resucitase para ofrecernos esa oportunidad de salvación. Termino leyendo lo que Pablo escribió a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice así la palabra de Dios: por esta bondad inmerecida, por esta dádiva de Dios, por este regalo de Dios que es la gracia,
En verdad, ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no debido a ustedes. Es dádiva, es regalo de Dios. No es debido a obras, a fin que nadie tenga base para jactarse, tenga de qué sentirse orgulloso, porque somos producto de su obra, de la obra de Cristo. Los que creemos en Cristo, los que somos salvados, somos producto de ese sacrificio en la cruz de Jesucristo. Y fuimos creados en unión con Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó por anticipado para que anduviéramos en ellas. Es necesario que por gracia, mediante la fe, creas en el Señor Jesucristo, que no te bases en tus obras ni en tus religiones. Ya puedes haberte postrado ante 500 imágenes, haberle besado los pies a 300, haber besado 200 íconos, haberle prendido 100 velas al santo. Ya puedes haber llamado puerta por puerta 50 casas, enseñando tus revistas, diciendo que predicas la palabra de Dios. Ya puedes estar parado con un carrito ofreciendo publicaciones, creyendo que lo haces para Dios, pero no es por obras, no es por lo que te diga tu religión, es por lo que te dice Dios. Y Dios te dice que no es por obras, no es por nada de lo que la religión te diga que puedas hacer. Dios te dice que es por gracia, mediante la fe, y la fe en Jesucristo. Y Pablo añade, dice la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 8, esta Él la hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría y buen sentido, por cuanto nos dio a conocer el secreto sagrado de su voluntad. Es según su beneplácito que Él se propuso en sí mismo para una administración al límite cabal de los tiempos señalados, a saber, reunir todas las cosas de nuevo en el Cristo, las cosas en los cielos y las cosas en la tierra, sí, en Él, en unión con el cual a nosotros también se nos asignó como herederos, por cuanto fuimos predeterminados según el propósito de aquel que opera todas las cosas, conforme a la manera como su voluntad aconseja, para que sirviéramos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que hemos sido los primeros en esperar en el Cristo, pero ustedes también esperaron en Él después de que oyeron la palabra de la verdad, las buenas nuevas acerca de su salvación. Por medio de Él, también ustedes, después que ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo prometido, que es una prenda por anticipado de nuestra herencia, con el propósito de poner en libertad por rescate la propia posesión de Dios para su gloriosa alabanza. Dice Pablo, si has oído este mensaje, si Dios ha tocado tu corazón, como leíamos en Revelaciones capítulo 3 versículo 20, si Dios está llamando a la puerta y tú lo estás escuchando, ¿a qué estás esperando? Ábrele, Él está deseando entrar, Él está deseando que le conozcas. Él dice en su palabra que lo amamos porque Él nos amó primero. Amén. Él se dio primero a morir, Él se dio primero a ser sepultado, Él se dio primero a ser resucitado, Él se dio primero a obrar a favor de nuestra salvación. Ahora Dios lo único que te pide para tener esas arras, ese Espíritu Santo de la promesa, ese Dios Espíritu Santo en tu corazón, lo único que te está pidiendo es que aceptes este mensaje de la salvación. Como dice Pedro en Hechos capítulo 3 versículo 19, arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados. Si te arrepientes y pones toda tu fe y confianza en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, eres salvo, 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 salvo.
para siempre. Tienes completa seguridad de salvación. Dios te pone un sello que es su Espíritu Santo y te asegura la salvación. Ya te digo que Dios te asegura la salvación si tienes al Espíritu Santo, pero tienes que creer. Poner tu fe en Jesucristo como el único que murió, fue sepultado y resucitó. Y tienes que arrepentirte de tus pecados. Eso y la obra de Cristo es lo único que Dios demanda para asegurarte la vida eterna, para asegurarte la salvación. No te pide que vayas todos los domingos a misa y si te faltas 3, estás en pecado mortal. No te pide que llames a las puertas, no te pide que tengas varias reuniones en semana, no te pide que pases de uno a otro la copa y el plato con el pan sin levadura, como si esto fuese cualquier cosa. No te pide obras, te pide fe. No te pide orgullo, te pide gracia. Te pide orgullo, te pide humillación, te pide tener ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual se humilló y estando en la forma de siervo, no teniendo en cuenta su gloria en los cielos, murió en la cruz para salvarte. Por eso, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice. Ábrele la puerta a Jesús. Vence y siéntate con Él en las cenas de las bodas del Cordero. Alza la gloria.